tinta, tanta ley que nos divide. Entre dogmas y palabras, el alma se nos pide. Miremos a los ojos al dolor real, que la justicia sea humana, no un código fatal. Despertemos, despertemos, despertemos. Protejamos, protejámonos, protejámonos a los seres vivos, a la naturaleza, al planeta y a las futuras generaciones, generaciones. Derribemos los males, acabemos con la guerra, con las envidias, con los conflictos. Tú puedes ser parte de ello. El camino es elegir el bando. O eres parte del problema, o eres parte de la solución. Hazlo por nuestros hijos, o eres parte de nuestro futuro. Hazlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Hagadlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Hagamos el amor a humanidad más consciente y decente. Sí, más consciente y decente. Nuestros nietos, nuestro futuro. Hagamos el amor a humanidad más consciente y decente. Sí, más consciente y decente. Tanta tinta, tanta ley que nos divide. Entre dogmas y palabras, el alma se nos pide. Miremos a los ojos al dolor real, que la justicia sea humana, no un código fatal. Despertemos, despertemos, despertemos. Protejamos, protejámonos, protejámonos a los seres vivos, a la naturaleza, al planeta y a las futuras generaciones, generaciones. Derribemos los males, acabemos con la guerra, con las envidias, con los conflictos. Tú puedes ser parte de ello. El camino es elegir el bando. O eres parte del problema, o eres parte de la solución. Hazlo por nuestros hijos, o eres parte de nuestro futuro. Hazlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Hagadlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Hagamos el amor a humanidad más consciente y decente. Sí, más consciente y decente. Tú puedes ser
nuestros nietos, nuestro futuro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más del Foro de Integración Cultural y Académica que organiza la Uniagraria de Colombia, la Fundación Universitaria del Área Andina y el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Hoy vamos a abordar un tema interesante, la evolución de la obligatoriedad de los derechos humanos. Desde el principio, cuando empezó a dimensionarse de una manera expansiva, hablamos del Big Bang de los derechos humanos porque ahora los tenemos en todas las materias, principalmente a través del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, a los cuales pertenecen o se están adheridos o aceptan la jurisdicción 20 países latinoamericanos, entre ellos Colombia, México, Perú, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, que es el más condenado, entre otros más. Así que damos la bienvenida al maestro Jesús Manuel Orozco Pulido, quien desde la ciudad más bonita del mundo, Guadalajara, Jalisco, nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, buenas tardes. Es un gusto estar en TVLex, en estos foros que nos integran y nos hacen pensar. Un abrazo. Muy bien, bienvenido. Y no sé si ya está por ahí el indisciplinado Wisman Díaz. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenos días. Estoy ya llegando a la oficina, es que tuve una reunión, pero yo creo que en 5 minuticos ya puedo activar cámara. Bueno, pues ya por lo menos nos escuchas. Ya, bueno, el tema fue diseñado para, para este día de manera muy especial. No sé si antes de que empecemos podemos ver alguna definición de lo que son los derechos humanos de algunas organizaciones protectoras de derechos humanos. ¿Qué te parece, maestro? Y profesor, adelante para situar Ahí la implementando. metodología. Sí. Hoy es viernes, viernes de derechos humanos. Nos vemos todos los miércoles en el foro del Foro de Integración Cultural y Académica por TV Andor Bajo Lex, 12 horas México, 13 horas Bogotá. No, ya, por lo menos Wisman está virtualmente. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué son y para qué sirven? ¿Sí? Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Yes, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. Bueno, ahí está un primer acercamiento. Yo he manifestado que a veces se dice una definición o un concepto y todos lo repetimos constantemente. Como hemos visto
y casi nadie los discute, que los derechos humanos son aquellos que tienen todos los seres humanos por el simplemente hecho de serlo. Pero la otra cara de la luna, vamos a decirlo, es que los únicos que violan derechos humanos, pues son los seres humanos. Pero no solamente transgreden a sus semejantes, sino que atentan contra las demás especies vivas del planeta, contra el propio planeta, inclusive es tanta la ficción que atentan contra generaciones de seres humanos que todavía no están con vida en el planeta, porque a través del desarrollo sostenible se pretende dejar una casa para los futuros habitantes del planeta. ¿Qué piensas al respecto, estimado Jesús Manuel, para partir de ahí y su obligatoriedad? Adelante. Gracias, profesor. Usted fue hasta la raíz propia de los derechos humanos. Incluso deberíamos irnos hasta Roma, porque había una frase que condensaba esto: civis Romanus sum. Soy ciudadano de Roma. Y eso diferenciaba una categoría especial respecto del resto de personas del imperio. Si eras ciudadano de Roma, tenías unas normas especiales y unos ciertos privilegios. No te podían enjuiciar, podías tener esclavos, tus tributos eran menores, etc. Si no eras ciudadano de Roma, pues tenías otras categorías que ejercían el derecho romano. Esclavo o hermano omitido cuando tenía su libertad, ¿no? Entonces, todo esto evolucionó y nos fuimos hasta Francia en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por eso se llama del ciudadano, para diferenciar que no solamente se trataba de derechos del ciudadano romano, que todos bebemos desde ese imperio y esa forma de crear sociedad y gobierno, sino que como dijo el video, por la razón propia de ser un ser humano, se tiene ese derecho. Y esos derechos los tenemos todos, desde Gianni Infantino, el más corrupto de la humanidad actual, hasta cualquier otra persona, alguien en una situación de vulnerabilidad. Solo por el hecho de existir lo tenemos. Y a partir de ahí, pues hemos creado los abogados categorías para dar forma a esto. Ver que un derecho, hemos hablado de generaciones de derechos, los de la primera generación, pues eran más bien frente al Estado, eran reactivos. No puede el Estado entrar hacia mi persona. Tengo una libertad, tengo garantías penales, tengo una propiedad. Es un núcleo que nadie entra. Después de segunda generación, derechos prestacionales. Ahora el Estado tiene que otorgarme una educación, una salud, un trabajo, una estructura. Y ahora estamos en la tercera generación, derechos de naturaleza colectiva. Nadie es el titular de ese derecho, sino que somos todos. El medio ambiente sano, que eso es un concepto amplísimo, la cultura, la economía, en fin, el ser feliz incluso es un derecho humano, abstracto, pero que está ahí y que es incluso la aspiración más esencial que debe tener todo Estado. Entonces, esto de los derechos humanos y su obligatoriedad, pues ha pasado en 20 siglos, profesor, de muchas aproximaciones. Primero pensando que solo el ciudadano de Roma era el titular. Y ahora, viendo que los 7,000 millones de personas que estamos en el planeta Tierra tenemos derechos iguales en teoría, pero en la práctica no es así. Si echamos un vistazo, por ejemplo, en la economía, vemos que el 90% de la población mundial tenemos solamente el 10% de la riqueza. Y a la inversa, esa pirámide está sumamente invertida. El 10% de la población mundial amasa el 90% de la riqueza. Hay incluso una sola persona, y varios de ellos, que por sí misma tiene más riqueza que todo un estado. El patrimonio individual de una persona puede rebasar todas las posibilidades de estados de muchos millones de habitantes, prácticamente el 80% de los estados africanos. Entonces, esos son los serios cuestionamientos que debemos tener, no solo como estudiosos del derecho, sino como humanos,
y como personas éticas. Muy interesante. No sé si Whitman ya está sentado tranquilo y puede opinar o qué, porque luego va a decir que se le está negando el derecho humano a la libre expresión. Este foro, No, señor, aquí estamos 1A. Creo que me escuchan bien, ¿cierto? sí, este es el foro de los eliminados del mundial. Ay, Ay, ahí sí ah, como dice una canción, Doug, no me toque ese vals, Doug, porque, ay, muy triste ayer, fue muy sí. duro, pero bueno, Bueno, seguimos nosotros adelante. ya tenemos la herida un poco, ya se va cicatrizando, pero lo de Colombia Sí, ayer, bueno, yo pensé, no me acuerdo con quién jugaron, ¿con Suiza o Suecia? Suiza. Con Suiza, y yo pensé, ay, cómo no nos tocó Suiza, la verdad es que tuvieron para ganarla. Bueno, como este no es un Así es. programa de deportes, pero Fue la pausa activa dentro del fue la foro. pausa. A ver, algo más que puedas agregar a lo que ha mencionado Jesús y tu servidor. Bueno, yo creo que en complemento generamos una contextualización muy importante al respecto y creo que la evolución histórica que nos plantea el doctor Orozco justamente nos lleva a una situación muy importante que debemos analizar con respecto a los derechos humanos y es su progresividad y cómo en la actualidad tenemos un avance significativo en los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos. Pero tanto mi doc Manuel como mi doc Alfonso nos han planteado algo que creo que es el siguiente escenario donde nuestro foro adquiere un valor importante y es que ya no nos cuestionemos solo lo referente a la declaración de los derechos, sino algo muy importante, cómo trabajar en su pleno ejercicio o en el desarrollo o en la efectividad del ejercicio de los derechos humanos al respecto. Yo creo que ese es un punto importante al cual hemos llegado en el transcurso de estas diferentes sesiones. Claro, si nos situamos a momentos de la Revolución Francesa, pues solamente tendríamos un documento que hable sobre derechos humanos. O después de la Segunda Guerra Mundial en el 48, tendríamos dos, la Declaración Universal y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Y claro, si lo citamos hoy en día, tenemos ya una amplitud considerable, aspecto que creo que es muy positivo, que tiene un impacto muy relevante, pero que justamente por ese impacto nos debe llevar como a un segundo escalón de análisis y es, oiga, ya hemos visto todos estos puntos, que nos va a permitir como tal poder un siguiente y es cómo hacemos efectivos estos derechos humanos. Ese sería como mi aporte, profe. Bien, muy interesante, muchas gracias, Whitman, como siempre. Bueno, yo quisiera hacer varios apuntes respecto a lo señalado. Uno, si nos remontamos al derecho romano, a nosotros nos han vendido la idea y a veces no cuestionamos, ¿no? Cuando hablamos de que hay un ciudadano y hay un no ciudadano, ahí no están los derechos humanos, como lo entendemos ahora, porque están ciertas distinciones que hacen que tenga un trato diferente. Ahora, la revolución en Francia, que también es un hito en los derechos humanos y se enseña y se practica, también es cierto que es una revolución que podríamos decir elitista. ¿Por qué? Porque solamente, como mencionaste muy bien, Manuel, solamente los ciudadanos, pero las mujeres no eran consideradas ciudadanas y aquellos que no tenían propiedades tampoco. Entonces, no es un movimiento, si bien es cierto que utilizan la palabra derechos del hombre y del ciudadano, también es cierto que excluyen y nuevamente, al igual que en Roma, en Francia, hay una exclusión. Yo recuerdo en Los Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón que decía que la felicidad pues es el fin del hombre, ¿no? Que el hombre sea feliz, la mujer
los niños, las niñas, los adolescentes, no decía eso, los adultos mayores. Ahora, lo que yo puedo ver es que los derechos humanos son un contrapeso al poder público. Y lo podemos ver ahorita que está el contexto del mundial y que ya invocaste a un pelón por ahí extraño, peligroso, corrupto, ¿no? Que de repente cambia las reglas simplemente porque se lo ordenan. Y una regla que inclusive nació en el Mundial de 1970, que era que si un jugador era expulsado, pues tenía como sanción salir del partido y un partido más dependiendo la gravedad. Pues aquí se cambió. Entonces, el problema es no controlar al poder. Ahora, lo que dices de la pobreza sí es grave, porque el simple hecho de que exista pobreza implica una violación sistemática y estructural de los derechos humanos. Ahora, por un lado, hablamos de progresividad, ¿no? Como dice el maestro Whitman. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando gana una persona que se dice del bando de la derecha o ultraderecha y empieza a desmantelar al Estado, sobre todo en áreas estratégicas como la educación, la salud, que son derechos humanos, que inclusive podríamos ir en Estados Unidos, que es el modelo democrático imperante, pues ni la educación ni la salud son gratuitas, sino que tienen un costo y no todos tienen acceso a estos servicios. Y los que tienen acceso a estos servicios, cuando egresan de las universidades, quedan endeudados. ¿Qué hacer cuando la progresividad, por órdenes del poder público, hace una regresividad? ¿Y cómo combatir esta impunidad? ¿Cómo combatir esta impunidad? Tenemos muchos ejemplos, desgraciadamente, de conflictos bélicos que han generado genocidios en el mundo actuales. Ya no estamos hablando de libros de historia actuales. Entonces, ¿qué papel debería de jugar los derechos humanos para que fueran eficaces? Es decir, ¿de qué sirven tantas normas, tantos principios, tantos directrices, si los operadores jurídicos, y lo voy a decir, somos agachones, nos coludimos con los órganos de poder por intereses personales, ¿no? Porque es seguro que si alguien quebranta algo a sabiendas de que lo quebranta, es porque tiene un beneficio personal o faccioso de su actitud. Entonces vemos que el mundo no es tan justo, que los derechos humanos son una utopía y que es muy difícil que realmente se aterrice. Ahora nosotros en México, con el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que entrará en vigencia en todo el país el próximo año, pues se hace una mención específica desde el artículo 1 a los derechos humanos. Se habla de categorías vulnerables, se habla de ajustes procesales, se habla de las personas que viven en situación de vulnerabilidad, como los adultos mayores, la perspectiva de género, el interés superior del niño, que son andamiajes que han sido creados por los sistemas de protección de derechos humanos. ¿Qué más podemos agregar, estimado maestro Jesús Manuel? Y nos fuimos, profesor, hace 20 siglos, pero recientemente, pues sigue habiendo serias violaciones de derechos humanos. El mundo actual que vivimos, lo que podemos llamarlo contemporáneo, puede tener, ¿qué le gusta?, 50 años en esta concepción. Los líderes políticos, los líderes morales, los grandes libros, las grandes culturas, los íconos que nos rigen hoy en día. Pero todo esto viene con mucha perspectiva de no respetar derechos humanos. Por ejemplo, y no hablo solo de Latinoamérica, por ejemplo, en Asia, pues tenemos en China un partido nacional comunista chino que avasalla completamente el poder y que es un gran potencia en el mercado, con una gran población, pero que en términos de economía y de desarrollo no ha cumplido todas sus expectativas. La población china, cuán numerosa que es,
vive mucha de ella en regímenes de pobreza muy fuertes o con jornadas laborales extenuantes y su poder adquisitivo per cápita pues no es suficiente. Nos recorremos un poco más al occidente, llegamos eh, por ejemplo, a la revolución islámica de los ayatolás de Irán. También eso empezó en los 79, 80 y tampoco cumplió con promesas de derechos humanos. Una revolución teológica, pero que avasalló completamente los derechos de igualdad del hombre y de la mujer, avasalló a las minorías, no permitió una libre expresión de ideas o de debate público, una libertad de pensamiento incluso. Y ese modelo pues ha permeado y lleva 50 años en ese país. Latinoamérica no es la excepción, hemos tenido regímenes sumamente corruptos y ese ha sido el talón de Aquiles que tenemos, como usted bien lo comenta. Los operadores jurídicos pues no hemos sido capaces de repensar las estructuras del poder y este poder tan fuerte que hemos tenido pues no ha respetado los derechos de las personas. En México padecimos del PRI durante 70 años y nos dejó una estructura y una manera de ser sumamente corrupta. En Colombia ha habido siempre vaivienes políticos. Recientemente apenas hubo un gobierno de izquierdas, pero solamente duró 4 años. La población no refrendó esa confianza al respecto. Sí. Mira, este dato que ahorita encontré, de hecho es una nota de 2016, dice, China redujo la pobreza del 80 al 10%. Esto no quiere decir que estemos a favor del sistema chino, porque realmente es una esclavitud la que se da por las jornadas exhaustivas. No hay una protección. Recordemos que México fue el primer país en el mundo que estableció derechos sociales, entre ellos derechos para los trabajadores, para los obreros, ¿no? En ese sentido, pues una de las cuestiones más importantes, pienso, del ser humano es un trabajo digno, un trabajo seguro, un trabajo con un horario que permita el desarrollo social, ¿no? Con espacio para la recreación, espacio para el deporte y para otras cosas que a los seres humanos nos tratan a veces como si fuéramos máquinas. ¿Qué más podríamos agregar, mi querido Wisman? Tú que trabajas demasiado por todos lados. Gracias, Doc. No, trabajo lo suficiente. El trabajo dignifica. Doc, pues yo creo que aquí, como lo menciona el doctor, creo que nos lleva a una conclusión muy interesante y es que los derechos humanos no tienen ideología política, son un enfoque y un criterio transversal que le aplica a cualquier régimen democrático o cualquier, bajo los escenarios que nos planteó el doctor Manuel, cualquier otro régimen. Y nuestro foro está dispuesto justamente para mencionarlo. Y es así como podemos determinar y de pronto cuestionarnos cuál es el alcance del sistema interamericano en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador. Pues también es claro que en la medida de lo correspondiente, pues también es en Nicaragua, en Venezuela, en China, en Rusia, una total denuncia pues a todo lo que está sucediendo en el frente entre Rusia y Ucrania, en los cuales pues se aleja del derecho internacional humanitario y vemos graves violaciones de derechos humanos. Y para mí esto nos permite concluir que el criterio o el enfoque de análisis desde los derechos humanos no tiene como tal una ideología política, sino que corresponde a un criterio que va a permitir a los diferentes regímenes políticos determinar si sus actuaciones están acordes o no, si su perspectiva está a favor o no, no de un pensamiento, sino propiamente de los derechos humanos. Entonces,
donde justamente vemos la importancia de que el cuestionamiento al cual llevemos el análisis de los derechos humanos justamente se concrete en las formas en las cuales se puede materializar, que es donde uno puede hacer un ejercicio crítico de los diferentes estados nuevamente, sin que sea una perspectiva ideológica solamente, sino que en verdad se trata del verdadero contrapeso a eso que en este momento se me olvida el autor, pero sé que hay varios que mencionan a ese régimen de de las mayorías o el espacio de la dictadura de las mayorías en los escenarios democráticos y así sucesivamente. Y es ahí donde vemos la importancia no solo de los derechos humanos, sino de que exijamos a los diferentes estados una adecuada promoción de los mismos. Bien, Manuel nos ha llevado al tema de la pobreza, que es muy importante. Aquí encontré una gráfica reciente de los países en América Latina con pobreza extrema. Y vean, por ejemplo, Haití, más del 50%, que son, no estamos hablando de la pobreza, estamos hablando porque además se clasifica en pobreza extrema. Vemos países como Honduras, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Colombia, México, Bolivia, Ecuador y Brasil. Algo que me llama la atención es que, por ejemplo, la Argentina, de acuerdo con las estadísticas que he vislumbrado, no tiene tanta pobreza a pesar de la situación en la que se encuentra y también tiene un alto índice en el Producto Interno Bruto, lo cual también se convierte en una falacia porque si bien es cierto que el Producto Interno Bruto habla de un país, de su economía, también es cierto, como señaló el maestro Jesús Manuel, puede toda esa riqueza estar concentrada en pocas manos, ¿no? Aquí también en esta situación, el 1966, que es un año muy importante, porque son los primeros tratados internacionales en derechos humanos, vinculantes, vinculatorios, pero como había una rivalidad entre la vieja Unión Soviética y los Estados Unidos, pues supuestamente los Estados Unidos pugnaban por los derechos civiles y políticos. En cambio, la Unión Soviética pugnaba por los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, para no estar discutiendo, se crearon dos pactos internacionales de manera paralela el mismo año, y esto hizo que los primeros derechos civiles y políticos sí fueran exigibles judicialmente. De hecho, nosotros vemos en la convención cómo los artículos primeros del 3 al 25 van desarrollando cada derecho de civil y político de manera individual. Tenemos un artículo que habla de la libertad de expresión, otro artículo que habla del acceso a la justicia, otro artículo que habla del derecho a la libertad religiosa, otro artículo que habla del derecho al honor, pero únicamente el artículo 26 de la Convención habla de los derechos económicos, sociales y culturales. Y la Corte Interamericana ha venido a partir del 2017, sin reformar la Convención, porque recordemos que es de 1969, ha venido interpretando a través de sus sentencias, creando jurisprudencia. Primero, estableció que el derecho, sin que se diga literalmente el artículo 26, que el derecho a la estabilidad laboral es un derecho humano exigible en cuanto al artículo 26. Después estableció el derecho a la salud, luego el derecho a la seguridad social, luego el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a un medio ambiente sano. Es decir, transformó de los DES a los DESCA. Entonces, este desarrollo ahora podríamos decir que es a la par, porque también a partir de 1993 se estableció la interdependencia entre los derechos humanos, es decir, que ninguno tiene una jerarquía superior a otro,
sino que si se impacta a uno, se puede impactar lo otro. Y algo que yo te preguntaría, maestro Jesús Manuel Orozco, en tu experiencia como abogado litigante, ¿qué tanto ves que los órganos jurisdiccionales utilicen, por ejemplo, la protección eficaz de los derechos humanos, el control de convencionalidad, el principio pro persona, desde tu perspectiva y experiencia? La verdad que son escasos los ejemplos, profesor, por eso casi toda una temporada de este foro se dedicó a la indebida metodología que existe en las facultades. Realmente nos formamos como abogados con una perspectiva vertical del derecho y siempre nos gustó la fórmula geométrica de la pirámide de Kelsen, que Kelsen en ninguna de sus libros pues dijo que era una pirámide. Pero bueno, eso ejemplificó muy bien esa forma de ser. Si es algo vertical, pues el de arriba manda y el de abajo obedece y no lo puede discutir. Y esa forma muy lapidaria de poder ver el derecho, pues se trasladó obviamente a la justicia. Si no hay un precepto que diga concretamente qué hacer, el juez se siente maniatado y no tiene creatividad para dictar una solución justa, que eso es la justicia. Y lo mismo en las facultades. Si no lo dice una norma o si no lo dice un profesor europeo, pues tampoco se puede repensar el derecho. Esa forma de verticalidad también tiene otro efecto pernicioso, que solo vemos los derechos frente al Estado y no en relaciones entre iguales o, digamos, más bien propio algo del derecho privado, pero con perspectiva de derechos humanos. El constitucionalismo siempre piensa en el Estado y en categorías de regular el poder, pero no en cómo es eficaz en un plano horizontal, ante el mercado, ante la economía privada que es muy fuerte. Usted mencionó las relaciones laborales. Bueno, cuando hay una contratación, pues hay derechos que se tienen que respetar, más aún si es parte de una gran empresa o un conglomerado. Entonces, esa eficacia vertical de los derechos humanos nos hace falta mucho de reflexionarla y de trabajarla. No hay un constitucionalismo que nos haga ver por qué los derechos deben valer también entre nosotros. Siempre vemos que el Estado es el culpable, pero no los semejantes. Y ahí hay unas grandes violaciones de derechos que deben ser pues solucionadas. Muy bien, muy interesante. Y usted como profesor de varias universidades, con varias casacas, ¿no? ¿Cómo ve que se ha ido adecuando la educación, la currícula, los programas académicos a estos cambios que antes había una lucha, podríamos decir, y era muy común el positivismo con el naturalismo? Pero esa lucha, pues afortunadamente ya ha concluido, porque los derechos humanos están positivados. Y como bien se ha mencionado, lo que necesitamos es la teoría, pero en determinado momento, en la formación de los abogados, ¿crees que se cumple con este espíritu crítico? Por ejemplo, yo he escuchado todavía en universidades que se sigue enseñando, cuidando que se aprendan de memoria definiciones los estudiantes, parte de los artículos, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Wisman? Bueno, yo creo que resulta importante evidenciar de que es la educación la que permite establecer cambios o el inicio de procesos de cambios culturales. Y esa transformación y sobre todo la posibilidad que se da dentro de las aulas para fomentar unas nuevas formas de ver como tal los derechos humanos y su materialización es
lo que nos lleva justamente a establecer que son en los escenarios académicos y en las universidades donde podemos asegurar que el derecho es dinámico y que responde a estas realidades. Claro, si bien no está estrechamente relacionado a las fuentes normativas como tal, pero sí es un espacio adecuado, pertinente, que justamente lo que va a hacer es permitir que este tipo de aspectos en los cuales estamos cuestionándonos nosotros también se cuestionen en las aulas y esos futuros profesionales que pueden terminar justamente o en parlamentos, congresos o ministerios de justicia y demás, se incorporen con esa información y de esa forma se genere una transformación al respecto. Entonces yo creo que el punto, profe, es mencionar que la academia se nos va a convertir en la posibilidad de dinamizar el derecho siempre y cuando ese rol que asuman los docentes sea un rol diferencial y busque siempre responder a estas tendencias, porque pues si no es así, pues seguiremos generando ciclos donde hayan omisiones que afecten una plena ejercicio de los derechos. Bueno, pero no, una conclusión, ¿es así? ¿Se enseñan derechos humanos de manera específica? ¿Se enseña el sistema interamericano o sigue enseñándose el derecho como en el siglo pasado, estimado Wilman? En la actualidad y para el caso colombiano, lo que se puede mencionar es que si bien no hay programas, por ejemplo, especialidades y muchas veces tampoco muchas asignaturas, sí podemos establecer que hay cierta evolución, ciertas universidades y ciertos programas que sí están incorporando este tipo de asignaturas, pero que haciendo una correlación de la totalidad, pues vemos que es una asignatura de un semestre comparado pues a una formación de 10 semestres o 5 años. Entonces, sí se hacen algunos espacios, no en todos, pero justamente no en una mayor alcance que se pueda lograr y especialmente muy supeditado a lo que menciono y es el rol que quiera asumir el docente. Muy bien, ahora esta inercia de seguir aprendiendo como aprendíamos en el siglo pasado, esta inercia de seguir siendo consumidores ideológicos de los europeos, ¿es posible crear una cultura jurídica latinoamericana que responda a los contextos en los que nos encontramos y que la unión sea los derechos humanos entre los pueblos que conformamos Latinoamérica, estimado Jesús Manuel? Sí, sin duda, el TVLEX está cumpliendo parte de esa función. Hay algo que como región, siempre lo he insistido, tenemos un idioma común, un idioma que nos ayuda y que nos hace entendernos desde Tijuana hasta Ushuaia, bueno, salvo Brasil y Guyana, Jamaica, algunas otras naciones, ¿no? Pero y los que llegaron en barco. sí, sí, somos millones de personas y de habitantes que nos podemos comprender y eso pues nos ayuda bastante. Debería existir una cultura cada vez más unida y poner nuestros ojos entre las naciones. Realmente nosotros, profesor, que hemos tenido oportunidad de viajar por Latinoamérica, pues podemos forjar una identidad latinoamericana que realmente existe. Hay una cultura común. La cultura es, si las sociedades son dos vasos, la cultura es el agua que los llena. Y las aguas que tenemos en todos los países, pues sí son bastante similares. Hoy día por esta globalización y la igualdad, la interconexión, pues ya hace que nos sintamos todavía más comunes. La forma de vivir, la forma de alimentarnos, la forma de divertirnos de un mexicano o de un colombiano, pues se parece bastante. Las arepas. Sí, sí, sí. Entonces, y hay pocas cosas donde se puede ver, pues, la división de naciones. Una de ellas es el mundial, precisamente que lo estamos viviendo. Son de esos pocos reductos que existen de nacionalismo muy fuerte, donde se nos olvida la hermandad latinoamericana y
y hay una gran pasión por el estado o país del cual es cada uno. Entonces, volviendo al tema jurídico, pues sí debería existir una cultura latinoamericana común. El sistema interamericano de derechos humanos nos ha unificado, pero pienso que se ha quedado corto. No es posible que solamente 7 jueces en San José sean los que dicten las sentencias y pretendan desde ahí hacer toda una doctrina. A través del control de convencionalidad, todo juez debería ser un juez interamericano. Pero yo lo he reflexionado, deberían existir salas regionales de la Corte Interamericana en la cual cada nación tenga jueces que realmente tengan esa condición de juez interamericano, que sea una sala de representación del sistema y que pueda revisar en concreto pues la forma de actuar de los estados que son parte del sistema. Esa sería una propuesta incluso metodológica que nos daría lugar para otro foro, porque sí deberían existir. Es a veces lamentable que hay asuntos, yo que me dedico a litigar, que no se comprende el sistema interamericano y es políticamente imposible acceder al sistema interamericano, pasar por la comisión y llegar a la corte. Entonces sí deberían existir jurisdicciones dentro de cada estado parte, pero que sí sean un reflejo directo del sistema interamericano. Muy interesante. A partir de hoy vamos a nombrarte, estimado Jesús Manuel Orozco, si está de acuerdo Whitman, colaborador. Ya no vas a ser invitado, vas a ser colaborador porque ya eres reincidente, igual a nuestro querido amigo Diego Nicolás Uspoca, que también ya tienen el grado de colaboradores. Ahora, parte de una de las ideas en relación a lo que menciona. Acepto y protesto el cargo, profesor. Perfecto. Y el maestro Juan José Cobach, saludos desde Tuxtla Gutiérrez, TVLES, moderadores y ponente. Bueno, les mandamos un saludo de regreso. Vamos a constituir este año, el colegio ha sacado una convocatoria para constituir el Día Internacional del Abogado Interamericano. Con la celebración a partir de la primera vez el 22 de noviembre del 2026, que es una fecha histórica porque es cuando se firmó el Pacto de San José. Ya tiene tiempo que data desde 1969. Entonces, todos los abogados, incluyendo ahora a Jesús, ya nos vamos sumando para que se suban al barco. Los invitamos. Una pregunta para los dos. Primero, Whitman dice, ¿los derechos humanos se enseñan desde el pensamiento crítico en las escuelas de derecho? Un sí o no, profesor, porque usted luego se avienta un rollo muy grande. A la primera. No se puede, depende. No mentiras. Diría que sí, pero se puede mejorar. Y mucho. Bueno, está bien. Es usted voy a dar permiso para dar al testigo como hostil. No, no es cierto. No, ¿por qué? Y tú, estimado Manuel, ¿sí consideras que los derechos humanos se enseñan desde un pensamiento crítico en las escuelas de derecho? No, lamento decir que no. Se privilegia la memoria y se enseña una perspectiva normativa. Aprender un precepto como si con esa letra, claro, el papel soporta todo y si estableces un derecho en un texto, pero ahí no cambia la realidad. Pienso que los derechos humanos deben aprenderse desde la historia, desde la sociología, desde la economía, desde el derecho y desde el proceso. Muy bien. Yo también digo que no. Como somos democráticos, 2 contra 1. Todavía te puedes, desdecir. Usa el pensamiento crítico para decir si se enseña el pensamiento crítico en las universidades o se sigue privilegiando la memoria. ¿Qué podrías decir, Whitman? Bueno, yo considero ¿Sí o que
Yo considero que sí se está intentando. Gracias. Hay que mejorar, sí, hay que mejorar, pero sí se está intentando. Sí, la idea es también hacer un ejercicio de autocrítica, ¿no? Y la autocrítica debe de empezar por cada uno de nosotros. Hay que reconocer que estamos mal, que no estamos en condiciones idóneas, pero que podemos mejorar, que es lo más importante. Pero ¿cómo vamos a mejorar si no reconocemos la situación en la que estamos? Tenemos muchos derechos humanos para todos en general, con sus características y particularidades, pero como bien se ha dicho, lo que falta es eficacia. Tu conclusión, mi estimado Jesús Manuel, porque Whitman se va a clase y es muy responsable. Y qué bueno que vaya inspirado a enseñar derechos humanos desde una perspectiva teórica y práctica. Fuerza. No, Bien. pues, la obligatoriedad de los derechos humanos, el tema que nos convocó hoy, pues ha tenido transiciones. Yo sí quiero subrayar que siempre lo hemos pensado frente al Estado, pero los derechos humanos valen frente a muchas categorías. Y el mercado es una gran categoría que tenemos que ver. No es posible que hoy día, por ejemplo, la FIFA tiene todo este mes, bueno, 3 semanas anteriores, que es el gran protagonista del mundo. Todas las noticias giran en torno al Mundial. Es un gran evento, a los que nos gusta el fútbol lo disfrutamos, es un querido deporte. Pero también para los que no les gusta, también para los que no les gusta. La forma de haber otorgado la sede fue corrupta. Usted acaba de relatar ese incidente de cambiar una regla de fútbol para beneficiar a los Estados Unidos. A confesión de parte, dijo Donald Trump que él sí le llamó a Gianni Infantino, que es un gran hombre que lo obedece y que el árbitro es una horrible persona porque cómo expulsó a un estadounidense. Y que deberían investigarlo, ¿no? Todavía. De hecho, el Parlamento Europeo sacó una resolución diciendo hay que investigar porque la FIFA es un organismo que reside en Suiza y no se pueden permitir injerencias que cambien unas reglas de un deporte. Y además, pues, todo el dinero y capital que se maneja, ¿sí? Y lo bueno es que Bélgica pidió también revisar la expulsión que le hicieron en el partido contra México y aplicar la misma regla. No sanciones a mi jugador, déjalo jugar el próximo torneo. Entonces, bueno, esto da lugar a muchas perspectivas y qué bueno que se discuta ello, que se ponga en la palestra. A lo que voy, FIFA es un ente privado y uno podría pensar, ¿qué tiene que ver con los derechos humanos? Pues tiene todo que ver. En México, cuando se les dio la sede, forzaron a que existiera un convenio donde no iban a pagar ningún impuesto y todas sus ganancias iban a salir limpias. Y son capitales que se van de nuestro país, miles de millones de pesos que no se pueden reinvertir ni generar valor en nuestra sociedad. Como anécdota, Colombia iba a ser el Mundial del 86, que no lo quiso. Belisario Betancur dijo, no son muchas exigencias, lo siento, aquí no se hace. Y México asumió la sede. Entonces son muchos temas pues que sí deben reflexionarse y siempre ocupar nuestra atención. Muchas gracias, fue un gusto estar conmigo. Muchas gracias a vos. Ahora, otra vez, Jesús, el colega te manda a saludar, Juan José Aguilar Ordóñez. Un abrazo, nuestro Juan Covacho. La evolución de la obligatoriedad de los derechos humanos la podemos resumir en que se refiere a un proceso histórico, jurídico y político mediante el cual estos principios de ser principios morales y éticos, incluso aspiraciones filosóficas hasta convertirse en normas jurídicas obligatorias que el Estado debe respetar, proteger y garantizar y promover, que incluyen la observancia de los tratados internacionales, derecho convencional, y dice la evolución de la obligatoriedad brinda mayor protección a las personas y dice que en su experiencia la promoción de la cultura de los humanos debe de el pensamiento crítico desde el nivel de bachillerato medio superior, yo diría que desde la casa, ¿no? Cuando se enseña a respetar, se enseña desde la casa. Y los derechos humanos es el respeto a los demás. En conclusión, mi estimado Whitman, sin que te esté tratando de hostil. No, pues que creo que estos temas, como todos los que hemos hecho a lo largo de nuestro foro, es justamente responder a esas realidades.
y tener en este caso una perspectiva como la que nos plantea el profe Manuel Orozco con respecto a lo que se asumen como retos, nos lleva a plantear que quien nos esté escuchando y sobre todo que esperamos que estos videos sean replicados en escenarios formativos, a ustedes estudiantes que nos estén escuchando, que esto les genere muchas dudas para que ustedes cuando sean profesionales empiecen a trabajar sobre estas temáticas y de esta forma demostrar que el derecho es dinámico y el derecho responde a las necesidades de las sociedades. Bueno, pues nos vemos pronto, mis queridos amigos, y también nos vamos a ver pronto en Chiapas, en la estancia académica que empieza el 20 de julio, y luego nos veremos en Bogotá a partir del 12 de agosto para celebrar varios congresos con este tipo de temas. Dice, maestro Lascano, ¿tendrá la agenda de ponentes participantes en el día de la estancia de investigación en San Cristóbal? Bueno, se las vamos a hacer llegar, estamos afinando por los itinerarios de cada uno, el programa ahí está. Así que nos vemos pronto. ¿Dónde más? En TVLex. TVLex. Bien. Nos vamos a despedir con una parte, como hemos estado tratando los derechos humanos, vamos a pasar un video que es muy interesante, que ya pasamos una parte. Así que hasta la próxima. Un abrazo. Gracias. Bendiciones, abrazos. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Guess we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales.
Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos
y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Tanta tinta, tanta ley que nos divide. Entre dogmas y palabras, el alma se nos pide. Miremos a los ojos al dolor real, que la justicia sea humana, no un código fatal. Despertemos, despertemos, despertemos. Protejamos, protejámonos, protejámonos a los seres vivos, a la naturaleza, al planeta y a las futuras generaciones, generaciones. Derribemos los males, acabemos con la guerra, con las envidias, con los conflictos. Tú puedes ser parte de ello. El camino es elegir el bando. O eres parte del problema, o eres parte de la solución. Hazlo por nuestros hijos, o eres parte de nuestro futuro. Hazlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Háganlo por nuestros hijos. Tanta tinta.